Muy buenas tardes, saludos cordiales a todos los seguidores de la página Aprender a leer y escribir es divertido, neuroeducación. De verdad que para mí es un placer que ustedes sigan esta página. Es muy interesante a veces leer comentarios y dudas respecto a todo el proceso de lectoescritura. Es un proceso muy importante en la vida de muchos niños y niñas, pero también es un proceso que también, ¿verdad? Sabemos los adultos que muchas veces tenemos muy poca comprensión de cómo se da ese procesamiento de la lectoescritura. Antes de iniciar, bueno, quisiera primero saludar y darme cuenta de dónde están viendo este en vivo. Un en vivo sorpresa, porque ya tenemos bastante tiempillo de que no estamos como interactuando desde las redes sociales, pero sí me gustaría hoy hacer una pequeña interacción con ustedes, haciendo un poco énfasis a una presentación que hice hace unos meses atrás respecto a los métodos de lectoescritura, que es un tema muy discutido, ¿verdad? Hay países de la región de Latinoamérica que tienen sus formas de enseñar a leer y escribir, pero si bien es cierto, todas al fin del día pues logran ese objetivo, pero es muy importante también validar los aportes de la neurociencia educacional, que es lo que se pretende con esta página, ¿verdad? Incorporar en nuestra mediación pedagógica para los que somos docentes las investigaciones que hay en neurociencia educacional. Sabemos que ya más y más los docentes nos hemos ido actualizando en toda la parte de neurociencia educacional y también, ¿verdad? Una de las metas del neuroeducador es sensibilizar a la población y que los padres y las madres, los que acompañan el proceso de lectoescritura, comprendan cómo se da este proceso, que puedan saber y entender, porque leer pues no es solo reconocer unas simples letras, unas grafías, va más allá de tener conocimiento de palabras, de decodificar, todo el proceso de leer, ¿verdad? Es un procesamiento complejo, entonces hay que entenderlo muy bien y también clarificar ciertos conceptos que a veces son erróneos, es muy importante. Por ejemplo, acá en Costa Rica hoy en día se exige que en primer grado el niño pues tenga una noción de ese procesamiento y logre, ¿verdad? El proceso de lectoescritura como tal, por lo menos en un inicio. Entonces, me gustaría tal vez leer sus comentarios de dónde están viendo esta presentación y también que podamos compartir un poco acerca de los métodos de lectoescritura y qué opinan de los métodos que utilizan en sus países, porque sabemos que en la región se usan diversos métodos, ¿verdad? Tanto en México, Perú, que son los que más siguen esta página, inclusive Costa Rica. Cada docente, ¿verdad? Es libre muchas veces de usar su método en el aula escolar, pero, pero retomando también estos estudios e investigaciones de la neurociencia educacional. En primera, bueno, esta presentación que yo había hecho ya hace unos meses atrás era basada en un artículo del doctor Fernando Cuetos. Fernando Cuetos es un neurocientífico, tiene varios libros, entre ellos Psicología de la Lectura, Psicología de la Escritura y Neurociencia del Lenguaje. Es un investigador. Si ustedes leen de Fernando Cuetos, van a enriquecer significativamente de verdad, su aprendizaje, porque Fernando Cuetos hace todo un diagrama en sus libros tanto en psicología de la lectura como psicología de la escritura, que son procesos diferentes, de cómo se da esto, cómo se da. Entonces, Fernando Cuetos, en uno de sus artículos que se llama Cómo facilitar el aprendizaje de la lectura, que es un artículo que está en la red, ¿verdad? Cómo facilitar el aprendizaje de la lectura, él ahí hace como un pequeño desmenuza, pues, este procesamiento y nos da algunas pautas respecto a los métodos de lectoescritura. Entonces, basándonos en ese artículo del doctor Fernando Cuetos, es que yo hago esta pequeña presentación. Les voy a compartir en, la, en los comentarios el enlace del artículo para que lo puedan leer. Es un artículo muy enriquecedor, como les decía, leer Fernando Cuetos, ¿verdad? Es leer lo actual, porque ya sabemos que hay diversas teorías, hay mucha teoría en la web, pero lo importante de esto es actualizarnos constantemente, estar constantemente buscando estrategias y formándonos como profesionales. Y también algo muy importante que quiero que ojalá insistir en esto porque es necesario es educar a los padres de familia. A veces el docente de primer grado se enfoca en los niños y las niñas, pues su trabajo obviamente, pero me deja de lado al padre de familia, a la mamá, y a veces los papás no tienen conceptos y empiezan a trabajar en la casa a su manera
y desvirtúan el proceso que lleva el docente a cabo en el aula. Entonces el niño llega a veces citando todo el abecedario, mencionando todos los nombres de las letras, inclusive adivinando palabras, aprendiéndose de memoria los libros que tal vez usan en la escuela, y eso no es leer y escribir, sabemos que va más allá de eso. Entonces ayudar al papá también en ese proceso es muy importante, es sumamente importante. Si en un taller que yo hago me llegan 5 papás, con esos 5 papás yo voy a trabajar, con esos 5 mamás yo voy a trabajar y sé que me voy a apoyar y me va a permitir también que toda mi energía, ¿verdad? Que pueda dedicar más en otros chicos, pues entonces en esos niños va a ser menor. Muchas gracias, Liz, por poner ahí tu comentario. Dice Liz que ella utiliza el método natural integral. Excelente. Entonces, los métodos de lectoescritura, como les decía, es un tema bastante discutido, todavía se discute de los métodos de lectoescritura, no debería ser así porque ya hay mucha investigación. Yo estaba leyendo recientemente este libro, es muy reciente, de la doctora Beatriz Diu. De hecho, para las maestras que están escuchando y maestros, ella propone un programa o una aplicación llamada Dale, que la pueden descargar, está en App Store, y la pueden utilizar con niños que ya están siendo alfabetizados, niños que están en primero medio, inclusive segundo inicial, porque esta propuesta que ella hace, la hace bajo estudios e investigaciones de neurociencia educacional, que básicamente es saber cómo funciona el cerebro en el proceso lector, qué hace el niño cuando lee una palabra, qué pasa en su cerebro, cómo decodifica las palabras, por qué la conciencia fonológica, ¿verdad? No podemos dejar de lado la conciencia fonológica, se está dejando mucho de lado en preescolar la conciencia fonológica y no se le está dando la importancia requerida. Estamos teniendo niños en primer grado con un desfase, ¿verdad? Y no es que tengan dificultades en el aprendizaje, ni retos de aprendizaje, para no decir problemas, sino más bien es que, ¿verdad? Realmente tenemos chicos que no están siendo estimulados adecuadamente, ¿verdad? La lectura ya sabemos que no es innata, el cerebro no aprende a leer y escribir por sí mismo como se logra el lenguaje. Sabemos que el lenguaje es innato, traemos neuronas para el lenguaje. La lectura no es así, el proceso de lectoescritura no es innato, requiere un acompañamiento, una enseñanza explícita y sistemática, ¿verdad? Entonces, alguien me pone aquí, creo que es una pregunta, Livia García, ¿y qué hay ahora con lo de proyectos? Es el método global, se logra el proceso, no sé si es pregunta, pero ahora voy a ir hablando un poco, ¿verdad? Y voy a mencionar el método que me comentas. Más allá de discutir este tema o entrar ¿verdad? En un debate, es entender de cada uno qué es lo que yo puedo utilizar. Entonces, este autor, Fernando Cueto, nos dice a nosotros, ¿verdad?, cómo facilitar el aprendizaje de la lectura. Entonces, Fernando Cueto se empieza con una frase que dice, aunque muchos niños, y esto es muy importante porque es el reto de nosotros, ¿verdad? El educador tiene ese reto. Dice, aunque muchos niños aprendan a leer y escribir sin dificultad, hay 3 momentos claves en los que debemos actuar. Vamos a tener niños que ya en este momento nos están casi que decodificando muchas palabras de su entorno. Usted los ve y van viendo un rótulo y ya leen esa palabra, pero también tenemos niños que están haciendo un gran esfuerzo, que ven una palabra y tal vez dice, qué sé yo, de su entorno, casa, ¿verdad? Y el niño con costo y dice ¿verdad? O sa. Eso es muy común, es muy común. Esta aplicación de la que les hablaba es Dale. Voy a ponerla aquí y la puedo buscar y se la puedo mostrar. Yo la tengo en mi dispositivo móvil porque la he usado con mi hija. Y ya es una aplicación que creó, es gratuita, que creó la doctora Beatriz Diu, ¿verdad? Autora de varios libros, investigadora del proceso de lectoescritura. Les voy a compartir en esta presentación, les voy a compartir el enlace para que la descarguen. Interactúen primero ustedes con ella, porque algo muy importante es que nosotros primero conozcamos, ¿verdad? Interactuemos con la aplicación. Esa propuesta se basa en esa investigación, en este libro que se llama Leer y Escribir, Guía Práctica para Orientarse en el Barullo de la Alfabetización Inicial. Entonces, el doctor Fernando Cueto lo que dice es que hay 3 momentos claves que debemos actuar, y eso es muy importante para evitar fracasos lectores, para evitar que tengamos tanto niño rezagado en el proceso de lectoescritura. Y muchos docentes, muchos padres dicen, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo es? Bueno, pero hay que ir hacia atrás. Primero, antes de comenzar la enseñanza de la lectura, trabajando la conciencia fonológica, ¿verdad? Esa habilidad metalingüística de conocer su propia lengua, de cómo desarrolla
todo ese trabajo, ¿verdad? Del habla, que luego lo va a plasmar en letras, en palabras, ¿verdad? Trabajando con ciencia fonológica es lo primero. Durante el aprendizaje, seleccionando un buen método que facilite, y este es como el punto necesario, el punto que tenemos que considerar y que estamos muchas veces ignorando y que a veces no lo queremos hacer, pero bueno, es parte de todo lo que les estoy diciendo ahorita, de todas las investigaciones que ya hay y que debemos aprovechar. El docente debe aprovechar toda esa investigación para enriquecer la mediación pedagógica. La idea no es decirle a usted no lo haga, está mal lo que hace, no, 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 enriquecer la mediación pedagógica, hacer una mediación pedagógica que realmente usted diga, me estoy actualizando y veo que esto pues me va a funcionar. Entonces, lo que dice es que hay que seleccionar un buen método que facilite relación entre letras y sonidos correspondientes. Eso es muy importante, la relación fonema-grafema. ¿Por qué? Porque nos vamos a montar sobre una base fundamental en el cerebro que es el lenguaje hablado. Pasamos del lenguaje hablado al lenguaje escrito. A diferencia del lenguaje escrito, el lenguaje hablado no se enseña. Ningún niño va a un lugar, a una escuela para aprender a hablar. Él aprende a hablar en su entorno social. Conforme se desarrolla en el ambiente, así es como aprende a hablar. Inclusive hay estudios neurocientíficos que de ya en el vientre materno a ciertos meses ya se activan áreas del cerebro del lenguaje hablado. Imagínense ustedes, entonces el cerebro viene preparado para esa hazaña tan elemental como es el lenguaje, pero luego se tiene que formar en el lenguaje escrito, que ya requiere un procesamiento complejo, ¿verdad? A nivel cognitivo, requiere utilizar inclusive reciclaje neuronal, utilizar neuronas que no están para eso, están para otras habilidades vitales que no tienen ni siquiera necesidad. Recordemos también que Francisco Mora, el doctor Francisco Mora nos dice que esto es algo cultural, ¿verdad? El lenguaje escrito es cultural, que es reciente en la historia del ser humano. Entonces no podemos decir o no podemos pensar que el niño inmediatamente al ver las letras va a aprender a leer, no va a requerir esa enseñanza de alguien que lo acompañe. Tiene que haber un acompañamiento pedagógico, sí o sí, el niño necesita ese acompañamiento. Puede ser que hay niños que se suelten a leer, ¿verdad? Y hay papás y mamás que le dicen a uno, no, es que él aprendió solo. Se pone en duda un poco, ¿verdad? Porque no siempre es así, se tuvo que haber hecho algo, tuvo que haberle mostrado algo, no es como que el niño prontamente, ¿verdad? Vio letras y ya aprendió a leer, no es así, el cerebro no funciona así. Entonces, todo es plasticidad neuronal, todo se tiene que dar a través de ese proceso. Y después del aprendizaje, dice automatizando el proceso de decodificación. Si el niño ya reconoce fonemas, reconoce y hace esa relación grafema-fonema, por ejemplo, ahorita vocálicos y algunas consonantes, hay que reforzar el proceso de decodificación para que pueda dedicar esos recursos cognitivos, es la parte más complicada, a la comprensión de lo que lee. Porque si no, tenemos chicos en otros niveles superiores sin comprender lo que leen. ¿Y por qué se da eso? Bueno, porque ahí hay una debilidad, ¿verdad? Y hay una autora muy interesante, el modelo de la cuerda, luego se los voy a, como tarea, investiguen el modelo de la cuerda, les voy a mostrar nada más la imagen. Esta es una autora que claramente explica este modelo, ¿verdad? Es un modelo ya bastante discutido, de hecho hay les voy a pasar un enlace de un artículo de una de las investigadoras de Milagros Tapia, es una investigadora que, vamos a ver aquí está. Este modelo lo que nos dice básicamente de Hollis Scarrow es que, bueno, para llegar a ese proceso de comprensión del lenguaje, se necesita todo esto, ¿verdad? Conciencia fonológica, decodificación. Entonces vean ustedes que el lector hábil o la lectura hábil requiere sí o sí todos estos elementos. Dentro de ellos, la decodificación. Y muchas veces se deja de lado decodificación y entonces el niño a veces tiene que empezar a adivinar las palabras. Y eso es algo que dificulta demasiado el proceso del aprendizaje y el leer y escribir o leer el procesamiento de lectura no es memorizar las palabras. Eso es muy importante que quede claro. Va más allá de eso, ¿verdad? La construcción del significado, la adquisición del vocabulario. Para un lector hábil para la fluidez lectora se requiere la adquisición de mucho vocabulario. Solo eso va a generar una buena comprensión lectora. Y todo eso se está dejando de lado, porque a partir de que el niño ya reconoce palabras, ya no se pone a leer cuentos, ya no se le pone a leer historia, ya no entra ese proceso de adquisición de vocabulario. Entonces, no, ya sabe leer, ya no ocupamos sentarnos con el niño a enseñarle palabras ni nada, porque ya sabe leer. Y entonces se deja de un lado el vocabulario y cuando el niño quiere comprender lo que lee, no puede. O cuando quiere leer fluido, no puede, porque no hay una adquisición del vocabulario como tal. Entonces, volviendo a Fernando Cuetos,
y a la presentación. Es muy interesante y veámoslo acá, voy a continuar, que hay métodos, por ejemplo, el método global, el método silábico, ¿verdad? Son los más comunes en nuestra región, y el método fonético, ¿verdad? Sin duda alguna, en algún momento va a haber una unificación y sin duda alguna, ¿verdad? Partimos de uno y llegamos en algún momento a utilizar todos. Pero sí es muy importante considerar algunos aspectos cuando utilizamos un método de lectoescritura. Yo creo que en esto hay que tener mucho interés, ¿verdad? Para poder reaprender. Yo siempre lo digo porque sí es cierto que nosotros ya tenemos mucho conocimiento, hay personas con muchísima experiencia, pero en todo esto hay algo muy importante que es, bueno, reaprender, construir algo, ¿verdad? A partir de todo esto que ya conocemos del aprendizaje. Entonces, en el método global, básicamente lo que se dice es que, bueno, uno de ellos, bueno, consiste en enseñar a leer directamente las palabras, incluso las frases. ¿Qué pasa en el método global? ¿Qué dice la investigación neurocientífica? Bueno, que se activa otra área del cerebro que no tiene nada que ver con el lenguaje hablado. Entonces, forzosamente el niño se ve, ¿verdad?, obligado a memorizar cientos y cientos y cientos de miles de palabras muchas veces, que realmente al fin del día eso hace un procesamiento bastante complejo y no lo lleva a la decodificación. El problema de este método es que el aprendizaje se hace terriblemente largo, o más bien se podría decir que no termina nunca porque hay muchas palabras en nuestro entorno. El método global o de esta forma se puede usar, por ejemplo, en China, donde hay que aprenderse miles o cuantas, ¿verdad? Simbologías, y nuestro idioma no funciona así. Entonces, el niño tendría que aprender, aún así se podría encontrar con una palabra nueva que no sería capaz de leer, ¿verdad? O bien, también el hecho de que conozca palabras como torpe, tripo, topo, no le garantiza que pueda leer la palabra tropa. Cuando se aprende a leer por el método global, los niños siguen un proceso similar al de los chinos, el que les estaba diciendo, por eso es un sistema logográfico, pero nuestro sistema es alfabético. No les queda otra posibilidad que tener que reconocer palabras globalmente. Y ese es un método que se usa todavía actualmente, ¿verdad? Creo que alguien ahí lo mencionaba, y que supuestamente facilita la autonomía, ¿verdad? En el lector, ¿no? No es así, ¿verdad? Cuando el niño está aprendiendo a leer, no es así. Entonces, en el libro Aprender a leer de las ciencias cognitivas al aula, que es uno de los libros que yo recomiendo de tarea, que por favor leamos, Aprender a leer, se los voy a compartir, de las ciencias cognitivas al aula. Stanislas Dayan, un investigador neurocientífico, expone con claridad cómo el cerebro del lector, aquí está el libro, ese libro que están viendo ahí en la pantalla, Aprender a leer de las ciencias cognitivas al aula, vamos a ver si lo estamos viendo. Ajá. Ese libro es de lectura obligatoria. Todo el que va, inclusive yo en algún momento, ¿verdad? Se los compartía a los papás, a las mamás, y les decía, en este libro, Aprender a leer de las ciencias cognitivas al aula, vienen los principios fundamentales de la enseñanza de la lectura, en la página 69. Ahí básicamente, bueno, empezando desde el cerebro, ¿verdad? Donde el autor expone claramente cómo se da todo ese desarrollo. Ahí vienen algunos principios y ahí viene la explicación del por qué es que nosotros no hacemos ese procesamiento como se dice ahí. Y Stanislas Dayan es muy claro y dice, al aprender a leer se recicla una región específica del cerebro. Esta región forma parte de las áreas visuales que inicialmente sirven para reconocer objetos y rostros. Por eso se llama reciclaje neuronal, porque el cerebro tiene que usar neuronas para reconocer rostro, ¿verdad? Objetos, figuras, para reconocer las grafías y relacionarlas a un fonema que ya está inmerso en el lenguaje. Entonces vean cómo eso va a facilitar esa adquisición, la va a hacer un poco más espontánea y casi naturalizarla sin ser natural. Pero tenemos que comprender esos conceptos para nosotros así poder hacerlo de la mejor manera posible, ¿verdad? Sin entrar, como les decía, en discusiones del tema, sino más bien en enriquecer desde estas investigaciones todo lo que ya venimos trabajando o venimos haciendo. Entonces, aquí hay una parte donde él expone claramente, ¿verdad?, cómo es que el niño, dicen el lector principiante, la lectura va a ser lenta, cada palabra, cada sílaba, incluso cada letra deben contemplarse y fijarse con la mirada. Cuando ya el lector va avanzando, que son niños que ya nos empiezan a leer, se va consolidando y se hace un lector un poco más experto y pues entra la ruta de la fluidez, la ruta léxica, ¿verdad? Donde el niño ya reconoce las palabras con más facilidad porque obviamente se han trabajado en su entorno, porque son palabras que él va a reconocer. Entonces,
Este libro es de lectura obligatoria porque realmente ahí podemos entender mucho de los conceptos que hoy en día se están ya, ¿verdad? Compartiendo por distintos medios y así, pues podemos también tener, voy a compartírselos acá ahí está, para que lo leamos, para que lo analicemos. Entonces, ese método de lectoescritura, aunque si bien es cierto, ha funcionado y se ha utilizado, actualmente la neurociencia lo descarta, la neurociencia educacional lo descarta. Y luego sigue el método silábico, que es también muy utilizado. Dice que la cantidad de aprendizaje a realizar se reduce considerablemente porque el número de sílabas es bastante menor que el de palabras. Entonces muchas veces vemos a los papás enseñando a los chiquillos las sílabas y empiezan con las sílabas y este niño cree que es memorizar. Y más allá de hacer que el proceso sea un poco más interesante para el niño, más llamativo, se vuelve algo un poco más tedioso y monótono. Y Francisco Mora bien claramente lo dice, sin emoción no hay aprendizaje y la monotonía es, ¿verdad? Esa es el enemigo del aprendizaje. Un niño que empieza en ese proceso y ve como que leer es eso, todavía lo complica más. Entonces dice que la cantidad de sílabas existente en castellano, perdón, supera el millar, lo que significa tener que aprender más de 1000 asociaciones entre formas escritas y pronunciación para poder leer bien cualquier palabra. Entonces, ese también ha sido otro método, ¿verdad? Que se ha utilizado mucho en la región y que, como otra vez repito, si bien es cierto, ha funcionado, la neurociencia educacional también lo descarta a raíz de eso. Entonces, viene la parte del tercer tipo de método que es fonético, que requiere aprender pronunciación de cada letra, ya que algunos grafemas están formados por 2 letras, en castellano son solo 30 grafemas que el niño tiene que aprender para convertirse en un lector competente, pues con el aprendizaje de estas reglas podrá leer cualquier palabra. Esta relación, ¿verdad? Con el método fonético está en el alfabético, en el que se enseña el nombre de las letras en vez de su sonido. Entonces a veces caemos en el error de decir, bueno, el abecedario A, B, C, D, cuando el niño va a leer casa no va a leer C, A, S, A, va a leer ja, sa. Va a ser una relación fonema-grafema sí o sí. Y cuando relee una palabra desconocida, el cerebro, ¿verdad? Porque ya hay estudios en neuroimágenes, activa esa área del lenguaje hablado que está en el hemisferio izquierdo. Entonces vean ustedes cómo todo eso se va relacionando y va haciendo y nos vamos dando cuenta entonces que el aprendizaje de la lectura supone conectar 2 conjuntos de regiones cerebrales que ya están presentes en la infancia, que ya el cerebro tiene presentes, ¿verdad? Entonces el sistema de reconocimiento de objetos y el circuito del lenguaje. Vamos a aprovechar eso, siguiendo un poco todo lo de Vygotsky, ¿verdad? Para poder hacer un andamiaje y decir, bueno, entonces si ya sabemos que el cerebro reconoce esas palabras y las asocia porque hay todo un proceso, lo voy a mostrar cómo se da todo un circuito, el circuito de la lectura. Entonces, ¿por qué no aprovechar todo esto para el proceso de enseñar a leer y escribir? ¿Por qué no aprovechar todas esas investigaciones para poder así entonces, vamos a ver, lo voy a mostrar por acá, cómo es que se da en el cerebro? Este es el que me gusta más. Se lo voy a compartir, esta investigación. Entonces ahí está, ese cerebrito lo que muestra básicamente es cómo las palabras entran a esta región, ¿verdad? Y luego esas se van a relacionar, va a entrar primero la vía fonológica, se van a relacionar grafema, fonema. Entonces el niño ve la palabra casa, y tiene que relacionar cada letra a un fonema. Y eso es lo que va a facilitar entonces la lectura de esa palabra y la pronunciación. Entonces se activan regiones del lenguaje hablado, se activan estas regiones también del significado de las palabras, todavía mucho mejor cuando el niño ya conoce esa palabra, porque hay una activación en el cerebro que ustedes pueden ver que se da en varias áreas, no solo en una, en varias áreas, no solo el área visual, no solo el reconocimiento de palabras, sino también esta área, que después con el tiempo se deja de activar conforme el niño entra a la vía léxica y deja ya de reconocer las palabras por la vía fonológica. Entonces, vamos a volver aquí a la presentación. Okay. Entonces, ¿hay alguna edad específica en la que debe darse el proceso de lectura y escritura? Esa es una buena pregunta, es una muy buena pregunta, porque también es un tema de debate. Unos dicen que a los 6, unos dicen que a los 7, unos dicen que a los 8, bueno, todo es, y otros dicen que hay que respetar el ritmo de aprendizaje, para lo cual yo también estoy de acuerdo. Lamentablemente,
nuestro sistema educativo no está preparado para eso. Y vemos hoy en día, pensando, ¿verdad?, en la edad y pensando en el estudio de neurociencia educacional, hay unas investigaciones de Marianne Wolf. Marianne Wolf es una investigadora también experta en el área, y me pareció muy interesante porque ella muestra cómo el cerebro está mielinizado hasta la edad de los 7 años, según todo el proceso de nuestro cerebro. Entonces, en este libro, ella claramente, evidentemente, Marianne, ¿verdad? En el libro que se llama Cómo aprendemos a leer, dice, es que hasta esa edad es que ya las áreas que el cerebro requiere para aprender a leer y escribir están completamente mielinizadas. Entonces, imagínense, tenemos un chiquito de 4 o 5 años enseñando a leer y escribir, estamos haciendo un proceso forzoso, ¿verdad? A nivel cerebral, que puede llegar a aprender, obviamente, porque el cerebro también tiene plasticidad, y cuando el niño le llama la atención a algo, lo va a querer aprender, a veces sin ni siquiera forzarlo. Pero sí hay que tener claridad que hasta esa edad hay mielinización en esas áreas. Entonces, por eso tenemos a veces chicos a los 6, a los 7 inclusive, que no logran el proceso. Por eso tenemos chicos, hasta ahí entendimos claramente por qué se daba esto. Y entonces, yo les voy a mostrar el libro, voy a mostrarles para que ustedes vean vamos a ver si por aquí está, porque tengo muchas cosas aquí. Les voy a mostrarles la imagen de ella, de lo que ella dice en el libro, y les voy a mostrar una imagen que me parece muy interesante. Vamos a ver, Maya, libros, el de Marianne Wolf. Para que, vamos a ver si por aquí lo tengo. Eso tiene que estar en el Telegram. Vamos a ver si Telegram todavía lo tengo aquí. Para que tengamos claridad del por qué, ¿verdad? Ella expone eso. Y ahí me pareció bastante razonable y claro, con todo el estudio y la investigación que eso conlleva, obviamente yo no voy a desacreditar una investigación neurocientífica, ¿verdad? Donde hay todo pues un estudio bastante profundo. Y aunque mi teoría sea otra, ¿verdad? Ya hay investigación neurocientífica al respecto. Entonces, vamos a ver si por aquí está Aprender a leer de Marianne Wolf. Aquí está. Aprender. Vamos a ver si es este. Para yo mostrarles. Con más claridad. Si hay alguna duda, alguna consulta respecto de esto, este es el libro. Se los voy a mostrar. Entonces, les voy a mostrar la parte donde ella dice lo de la edad. Y ella pone una imagen que me parece muy interesante. Vamos a ver si nos da tiempo porque es bastante. A ver. Vamos a ver si está por acá, por acá, por acá. Es este, tiene que ser este, porque dice lecciones, los comienzos del lector, la conexión, la historia interminable, conclusiones, cómo se adapta el cerebro al sistema de lectura. 103. Es un libro bastante amplio, pero sumamente interesante y muy bueno. A pesar de que es bastante viejito, ¿verdad? Ya se acopla mucho a lo que ya sabemos hoy en día. Aquí está. Se las voy a mostrar para que vayamos a la evidencia neurocientífica y no caigamos en el error. Vamos a ver acá, dice agregar pantalla, dispositivo PDF, no, dejar de compartir. Vamos a ver, compartir pantalla. Aquí está. Se los voy a mostrar porque es una pregunta muy buena. Ventana, esta. Entonces, Marianne Wolf muestra esta imagen y ella lo que dice en esa imagen que claramente ahí se está exponiendo, ¿verdad? Eso es una neurona. Y en esa imagen que están viendo ustedes ahí en su pantalla, esa imagen es muy importante. Esto es la mielina que hace que las conexiones sinápticas sean más rápidas.
¿verdad? De ahí viene el aprendizaje. Yo diría, ay, si tuviéramos la oportunidad de tomar mielina y que el cerebro haga, pues, pero eso tiene que ser natural. Eso lo desarrolla nuestro cerebro. De ahí la importancia de ciertos alimentos que ayudan al niño o a la niña a mejorar su aprendizaje, incluidos los omega 3, tanto de origen natural como de origen animal, porque el cerebro funciona también con grasa y la oxigenación también es importante, la respiración, tomar agua. Entonces dice, ¿cuándo debería empezar a leer un niño? La pregunta que me están haciendo. Entonces dice que hicieron unas investigaciones y dice, nuestro calendario biológico se suma al debate. Leer depende de la capacidad del cerebro para relacionar e integrar diversas fuentes de información. En concreto, el área visual con las áreas auditiva, lingüística y conceptual. Imagínense. Esta integración depende de la maduración independiente de cada zona. No se está respetando la madurez del cerebro. ¿Por qué? Porque lo que se está haciendo es que nuestro sistema dice, no, el niño tiene que aprender a los 4 esto, a los 5 esto, a los 6 a leer, y a los 7 ya tiene que saber leer, y a los 8 tiene que leer. Y no nos estamos dando cuenta, ¿verdad? Que hay una madurez, que tiene que haber un proceso. Entonces, esta velocidad depende a su vez en buena medida de la mielinización de axones neuronales. Ese concepto de mielinización es muy importante. Los papás tienen que saber, ustedes tienen que saber que esa mielinización se da por etapas. No es que nacemos y ya nuestro cerebro tiene todas las áreas mielinizadas, jamás. El mejor material conductor de la naturaleza, la mielina, forma una capa que envuelve los axones. Cuanta más mielina reviste el axón, con más rapidez la neurona conduce carga. Porque recuerden que la sinapsis se da con energía, el cerebro, así funciona el cerebro. El aumento de mielina dice que sigue un calendario de crecimiento que difiere de una región a otra. Por ejemplo, los nervios auditivos se mielinizan en el 6º mes de embarazo. Los nervios ópticos en el 6º después del parto. Vean ustedes. Aunque cada una de las regiones sensoriomotrices está mielinizada, por eso el niño puede aprender a coger el lápiz, la cuchara, conforme se le va enseñando, y adquiere independencia funcional antes de los 5 años de edad. Las regiones principales del cerebro de las que depende nuestra capacidad para integrar información visual, verbal y auditiva con rapidez, como es la circunvolución angular, no están mielinizadas por completo en la mayoría de casos hasta los 5 años o después. Entonces ahí viene la pregunta que me estaban haciendo acerca de qué edad. El neurólogo del comportamiento Norman sugirió que en la mayoría de los casos la mielinización de la circunvolución angular no se desarrolla suficiente hasta la edad escolar. Es entre los 5 y los 7 años. También sostenía la hipótesis de que la mielinización de estas regiones corticales esenciales era más lenta en algunos niños varones. Vean ustedes. ¿Verdad? Entonces puede suponer que los chicos varones van a aprender un poco más lento. Tal cosa podría ser la causa de que haya más niños que tardan en leer con fluidez que niñas. Entonces, de ahí ya resulta, ¿verdad? Un poco y vean, viene ahí ya a ustedes, a algunos no les va a parecer, porque bueno, es parte, ¿verdad?, del pensamiento crítico. Nuestras propias investigaciones sobre el lenguaje han constatado que hasta los 8 años las niñas son más rápidas que los niños en la ejecución de tareas de nombrar cronometradas. Entonces, apoyando esas conclusiones, ¿verdad? Vemos entonces que al momento en que el cerebro del niño está suficientemente desarrollado para leer diversos hallazgos interlingüísticos. Entonces, esto es muy importante, dice aquí, que en dicho estudio sobre 3 idiomas descubrieron que los niños europeos que aprendían a leer a los 5 años lo hacían peor que aquellos que empezaban a leer a los 7. Lo que se deduce de esta investigación es que esforzarse demasiado en enseñar a leer a un niño antes de los 4 o 5 años es biológicamente precipitado y es contraproducente. Vean que no lo estoy diciendo yo, es una investigación científica. Y usted dice eso en las aulas escolares, usted dice eso en las escuelas, usted le dice eso al que hace el todo, bueno, y es como, no, ¿verdad? No, o sea, no, se hace un debate, se hace una crítica y decimos, no, es que sería cortar el proceso al niño, sería hacer, y no, ¿verdad? Claramente aquí lo está diciendo. Al igual que en la vida, en la predisposición para la lectura hay excepciones. Puede ser que un niño o una niña desarrolló eso con mucha más rapidez. No estoy diciendo que hay niños que van a aprender mucho mejor. Eso tiene que quedar claro también, ¿verdad? Hay papás y mamás que me dicen, no, yo quiero que mi hijo o mi hija aprenda a leer ya, un niño de 3, 4 años, ¿verdad? Entonces yo le digo, primero, trabaje el vocabulario, trabaje el lenguaje, porque tenemos niños en la edad escolar que no están hablando bien y no es por falta de terapia de lenguaje, es porque realmente
no se está estimulando el lenguaje. Papá, mamá, ayúdenle a hablar bien, que diga las palabras correctamente. Ese es el proceso necesario, que haga esa decodificación correcta de las palabras, porque entonces estamos dejando de lado muchas cosas que realmente son necesarias, ¿verdad? Entonces dice, niños que no pueden leer a los 7 años, ¿cuál sería el problema que presenta? ¿Cómo se podría ayudar? No le puedo dar un diagnóstico, Roxana, ¿verdad? Porque eso es multifactorial, hay muchos factores que inciden en el proceso de aprender a leer y escribir. No es solamente que porque yo le enseño una letra al niño y no me la... Vea, yo tuve una situación hace muchos años con una niña que escolaricé. Esta niña sufrió una situación de enfermedad fuerte, una meningitis, una inflamación a nivel de cerebro, donde perdió habilidades básicas, ¿verdad? Y cuando la mamá me pide que la alfabeticemos, fue interesante todo el proceso que llevamos a cabo con esta niña, logró aprender a escribir. Ahí me di cuenta yo que entonces realmente, después cuando leí todas estas investigaciones e investigué más del proceso de lectoescritura, pude comparar el caso que yo llevé y ese proceso que yo hice con la investigación y dije interesante que todo realmente era como se decía y como yo lo estaba explicando a la docente en ese entonces. Y una de las cosas que me preocupó mucho es que una docente, ¿verdad? Y a veces pasa y tengamos mucha atención docentes con eso, diagnosticó a una niña de un retardo con una X. Digo, es que ella hizo esta X así. Y eso es muy peligroso, es muy riesgoso. Nosotros no podemos diagnosticar así de esa manera. Y tampoco somos los que, ¿verdad? Hacemos eso. Todo es interdisciplinario. Aquí está el pediatra, aquí está el neurólogo, aquí está el psicólogo, aquí está el docente. Es un conjunto de profesionales que podemos ver y verificar por qué un niño a esa edad no ha logrado ese proceso. Que está, si es que hay un, ¿verdad? Vea, inclusive le voy a dar un concepto, Roxana, que usa Marianne en su libro y ella llama pobreza léxica. Imagínese usted que hay una pobreza léxica. Tenemos niños en las aulas escolares que no escuchan o no tienen en su entorno un libro. Nunca han visto a una persona adulta leer un libro. Veanos ahora con el celular. Entonces, si el niño no ve a alguien ver un libro, ¿qué importancia le va a tomar a la lectura? ¿Qué importancia le va a tomar a la escritura? Desde ahí ya estamos teniendo fracasos, ¿verdad? Y no es el niño. Antes de señalar al niño, señalemos el entorno, busquemos en el entorno qué está pasando, qué hay en el entorno que no está propiciando una habilidad básica que el niño va a construir. Y esto es una construcción necesaria, porque así lo exige nuestra cultura. Tengo un niño en segundo que no lee, transcribe y tiene una letra preciosa. Los padres de familia me comentan que por pandemia se saltaron grado de transición. Qué terrible. Imagínense ustedes, saltarse el transición, saltarse el materno, saltarse este proceso tan necesario, ¿verdad? De escolarización, donde no solo es aprender letras o palabras o canciones, sino también rutinas, hábitos. Y se evidencia en el niño esa falta de algunas competencias. Claro, va a ser evidente. De hecho, imagínense que, por ejemplo, una de las preguntas que yo le hago a los papás cuando un niño tiene dificultad, y es una pregunta clave, si el niño hizo el gateo. Y me dicen, sí, claro, él gateó, pero vieras que lo hacía sentado. Eso no es gateo, cuatro extremidades. Eso también me dice a mí si realmente tiene una implicación neurológica, ¿verdad? Neurológica. Entonces, todo eso es muy importante a veces comprenderlo para poder ayudar y facilitar el aprendizaje de la lectoescritura. Vean que más allá de los métodos, esto engloba mucho más. Muchas gracias por toda la explicación, el PDF y las sugerencias de Argentina. Noé, es un gusto, un placer y voy a tener más tardes con ustedes, algunos sábados, algunos domingos. Quiero empezar a estar haciendo algunos en vivos para que tengamos una pequeña ahí plática, ¿verdad? Respecto a la lectoescritura, porque es un tema que me apasiona y me encanta compartir mucho de todo este proceso, tanto desde la experiencia de ustedes como docentes, como desde la experiencia de los papás y las mamás. Entonces tenemos que enriquecer todo este proceso. Y para ir finalizando, si hubiese alguna duda, alguna pregunta al respecto, ahí la pueden dejar en sus comentarios, yo la voy a tomar en consideración. Vamos a ver, compartir pantalla. ¿Dónde es que está? Aquí está. Entonces, en este libro, El cerebro lector de Stanislav Dayan, que también, después de leer, aprender a leer de las ciencias cognitivas, otra tarea es que lean Cerebro lector. Es un libro así, pero vean, es enriquecedor. Después se los puedo mostrar. Porque ahí Stanislav Dayan nos da un poquito más de evidencia, ¿verdad? Neurocientífica, y con esto es que nos defendemos. Es la Biblia de la lectoescritura, le digo yo. El nacimiento de un futuro lector a la edad de 5 o 6, cuando los niños se exponen a las primeras clases de lectura,
cuando la maestra coge un libro y le lee un cuento, ya tiene un conocimiento experto en fonología, ya ese niño habla, usted tiene que escucharlo hablar, es muy importante dialogar con los niños, los papás y las mamás tienen que interactuar con sus hijos, pónganlos a hablar, díganles que les cuenten qué hicieron en la escuela, que les cuenten y presten mucha atención a cómo les hablan los niños y cómo expresan sus ideas, porque las ideas tienen que llevar un hilo secuencial. Si un niño no lleva ese hilo secuencial, hay que ayudarlo, porque luego al escribir no hacen coherencia, no hay cohesión, pero eso viene desde esas pláticas cotidianas, desde donde yo le digo al niño, primero, ¿qué hizo hoy en la escuela? ¿Qué hicieron? Cuéntenme. Y el niño expone, usted lo escucha hablar y usted ve el enriquecimiento y se enriquece el vocabulario y le va ayudando y le hace un feedback, le hace una corrección de su lenguaje sin tildar lo negativo, porque una de las cosas que hay que tener mucho cuidado es cuando corregimos. El niño no tiene que ver el error como un fracaso ni como un miedo. Es que lo está haciendo mal, es que no sabe leer, he visto cuadernos, no sabe leer, no escribe el nombre en grande, en rojo. Eso no es correcto, no es correcto. Y no es porque sea una generación de cristal, no es porque sean niños sensibles, no, es que no es correcto. O sea, si usted quiere hacer un feedback, tiene que saberlo hacer correctamente, ¿verdad? Porque si no, entonces, lejos de ayudar, lejos de beneficiar al niño, lo que hace ahí, escribe un papel y eso más bien genera, pues en el entorno a veces más fracaso y más frustración. Recuerden que el trabajo es mancomunado, se le puede enseñar en el aula, pero en casa se debe complementar con actividades de apoyo. Inafortunadamente, hay padres de familia que no apoyan y hacen difícil el aprendizaje del niño. Sí, eso es correcto, está pasando, ¿verdad? Lamentablemente así es, y nosotros como docentes tenemos que buscar, vean, esto del docente, el educador, de la mediación pedagógica, tiene puntos claves, ¿verdad? Tiene puntos muy importantes que si no se saben manejar, si no se saben hacer, muchas veces van a afectar al niño. El mayor afectado en todo esto, vea, pensemos en el niño. Eso es algo que Tonucci criticaba, el adultocentrismo, porque yo como adulto puedo decir, bueno, si aprenden bien, que aprendan los que quieran aprender, y como María no la apoya a la mamá, porque y hago todo un discurso de eso, María va a ser una niña que, ¿verdad? En su infancia, en su niñez, en su deseo de aprender, no aprende, porque realmente nosotros como adultos no estamos teniendo claridad de que María necesita aprender. Entonces, yo sé que a veces se convierte en todo un reto fuerte, pero tenemos que acercar al padre de familia, tenemos que acercar a la madre de familia. Eso tiene que ser ya la creatividad de cada uno de nosotros, tenemos que hacer esfuerzos, tiene que ser mucho el proceso, ¿verdad? Pero conlleva también, obviamente, utilizar recursos y buscar lo mejor posible para poder acompañar. Ahora sí. Entonces, algo aquí, como decía, vamos a leer acá, Ana Abigail, una niña que tiene lengua bifurcada. Bueno, ocupo que me explique qué significa bifurcado, porque no es una palabra de mi entorno. ¿Cómo puede enseñarle en el aula? Se le deriva al psicólogo y se le tiene que operar el pediatra. Porfa, respóndeme. Y le tienen que operar, perdón. Entonces, ¿de qué país es Ana Abigail? Dice,
como profesora, ¿cómo puedo ayudar a una niña con lengua bifurcada? ¿Verdad? No tengo el concepto claro a qué te refieres con lengua bifurcada. Me imagino que tiene que ser alguna patología médica, ¿verdad? Que la tiene que valorar un especialista en terapia de lenguaje para validar eso y más que se va a operar. Entonces, con mucha más razón, hay que trabajar mucho en la parte auditiva. El hecho de que un niño no tenga el desarrollo total del lenguaje no significa que pueda lograr ese proceso. Obviamente lo va a lograr con más dificultad, eso sí, porque hemos tenido casos de niños con alguna situación de lenguaje, pero evidentemente, ¿verdad? Va a ser un poco más, ¿verdad? Va a llevar más tiempo, va a tener un ritmo un poco más lento y va a requerir más acompañamiento de otros especialistas. Dice en forma de corazón de Perú, un saludo hasta Perú. Tuve la dicha de ser tutor de diplomado en neurociencia y neuroeducación y tenía estudiantes de Perú. Perfecto. Entonces ahí vas a tener que apoyarte mucho con terapia de lenguaje, inclusive terapia ocupacional, para este caso, ¿verdad? Nosotros los docentes no siempre podemos hacer todo, vamos a requerir a veces acompañamiento de otros especialistas y seguir algunas orientaciones, en este caso médicas, para poder comprender y poder ayudar, pero mientras tanto podemos trabajar mucho en la parte auditiva, que el niño reconozca los sonidos, ¿verdad? De estas letras, que pueda hacer esa relación fonema-grafema y se va a ir logrando poco a poco ese proceso educativo que queremos lograr. Continuando con la presentación, dice acá que el niño posee un vocabulario de varias miles de palabras y han dominado estructuras básicas de lengua, pero el niño no es consciente de esa pericia, por eso se requiere la conciencia fonológica. Aquí viene un comentario muy interesante, dice, el error como parte del aprendizaje. Siempre, como dices, en muchas escuelas en Argentina, un saludo hasta Argentina, que he dicho conocer que hay personas de Argentina. Hablando del error, voy a quitar un momentito la cámara para mostrarles un libro. Hablando del error, como parte del proceso, hay un libro que se llama Los cuatro pilares del aprendizaje del autor Stanislas Dayan, y en ese libro el autor habla del error, del feedback, de por qué el error es necesario en el aprendizaje. Dice, en muchas escuelas en Argentina hay pequeños cursos iniciales de alfabetización primer grado para las familias, excelente, donde se les guía, excelente, a ellos primero para que ayuden a sus hijos y va dando resultados positivos. En Uruguay existe el maestro comunitario, que básicamente es un maestro, ¿verdad? Que va a la familia, va al hogar y no solo alfabetiza a los niños, a veces alfabetiza inclusive padres de familia. Y vean, esto es algo que en muchos países de la región, ¿verdad? Obviamente va a ser difícil de imitar, pero yo sé que hay padres y madres de familia que están dispuestos a colaborar. Yo sé que hay papás y mamás que van a querer colaborar en este proceso tan importante, pero todo va a ser, a veces requiere también de pues tener nosotros la creatividad, como decía anteriormente, y la búsqueda de formas de establecer esta relación para que el padre de familia pues logre este anclaje, ¿verdad? Anclarlo al proceso. No tienen que ser todos, porque obviamente hay papás que no van a poder y no lo van a lograr, pero si en la medida de lo posible la mayoría puede, y eso se evidenció con la pandemia. Fue evidente con la pandemia, ¿verdad? De cómo se da un involucramiento de la familia y el entorno social en el aprendizaje de los niños y las niñas y cómo nosotros podíamos potenciar eso. Entonces, este método claramente dice en realidad solo la enseñanza de la conversión de letras en sonidos permite que los niños se desarrollen porque solo este método les da libertad de leer las palabras nuevas de cualquier campo que ellos elijan. Si un niño debe aprender rápido y bien, se le debe dar instrucción de grafema y fonema bien estructurada. Obviamente va a requerir un proceso. El esfuerzo es real, pero la recompensa en independencia es inmediata cuando los niños descubren con asombro que pueden descifrar palabras que nunca aprendieron en el aula. Eso lo dice el autor de Stanislas Dayan en su libro Aprender a leer de las ciencias cognitivas al aula. Exponer al niño a letras no es suficiente. Papá, mamá, no es solo enseñarle al niño las letras como tal, porque muchas veces llegan niños a la casa llegan niños a la escuela y dice el papá o la mamá, es que él no aprende a leer y se sabe el abecedario. Y el niño lo dice A, B, C, D, F, G, H, hace un gran esfuerzo para lograr porque él quiere aprender a leer. Entonces le decimos, es que realmente esto va a servir para cuando el niño tenga que acceder al orden alfabético, a un índice, pero por ahora no lo vamos a utilizar, ¿verdad? Vamos a ir haciendo otro proceso conforme al lenguaje hablado.
Y aquí tengo un comentario de Marta Sandoval, dice, claro que hay padres y madres de familia que colaboran, sí, claro. Yo eso lo tengo más que comprobado. Yo trabajé y he trabajado en entornos de mucha vulnerabilidad social con papás, vea, con un nivel de académico súper bajo, papás que no, tal vez nunca fueron a la escuela, y yo hacía talleres, capacitaciones, y vea, apuntados, escuchando, haciendo. Entonces uno dice a veces, bueno, es cuestión de creatividad, obviamente. Yo les buscaba material, recursos, les compartía video, les mandaba eso, estaba en ese ir y venir. Pero de ahí, si yo únicamente le pongo en el cuaderno, no trabaja, enséñele, escriba y no le doy una orientación, por lo menos, vea, no tiene que darle una clase. Llámelo y dígale, vea, vamos por la letra M. Quiero que por hoy nada más le ayude con este videito y haga un entrenamiento fonético con esos sonidos. Son formas sutiles que podemos utilizar, pero que ayuden a ese papá o a esa mamá a acompañar a su hijo. Requieren guías, pues no son docentes, evidentemente. Cuando se les instruye y se les modela la forma, excelente, son grandes colaboradores. Eso es lo que a mí me apasiona mucho. Y yo agarraba a esos papás y tenía, a veces empezaba con 5, cuando ya tenía 10, porque iban viendo resultados en sus hijos. Y siempre les decía, esto es para sus hijos, es para que sus hijos, es para, y les daba un paquetito de, buscábamos recursos, materiales, se les daba un kit y todo, y el papá empezaba, cuando yo veía, íbamos haciendo un trabajo en equipo, entonces el niño iba absorbiendo, aprendiendo, construyendo el aprendizaje, construyendo el conocimiento de una manera, con un acompañamiento bastante agradable. Entonces vean ustedes que va a requerir obviamente un mayor esfuerzo, puede ser, pero es necesario por el bienestar y por este proceso que estamos llevando a cabo. Ana Abigail dice, gracias por compartirnos de su sabiduría, ciencia y qué amable, excelente exposición, con mucho gusto. Hay demasiado que hablarles, vea, yo tengo mucha información y les voy a ir poco a poco exponiendo más y más y podemos ir aprovechando algunas tardes para poderles colaborar, ¿verdad? Así finaliza esta pequeña presentación, esta pequeña introducción. Hay un videito en YouTube de esto que acaba de exponer, de acerca de lo que refiere a los métodos de lectoescritura. Yo espero que haya sido de utilidad lo que hoy expusimos. Les dejo la tarea de leer la información que les compartí, de sentarse y ojear un poquito ahí de algunos autores que les he mencionado. Todo esto hoy en día hay muchísima información en la web, hay muchísima información en las redes, ¿verdad? Actualmente, pues por dicha tenemos hoy en día un sinnúmero, ¿verdad? De investigaciones, pero también es preocupante, una de las cosas que yo le decía a los estudiantes del diplomado de neuroeducación es que cuando uno, con esto de la neurociencia educacional, ya nosotros los educadores tenemos mucho de pedagogía, conocemos mucho de la mediación pedagógica, pero cargamos una mochilita con todas esas herramientas y ahora vamos a integrar todos estos aportes de la neurociencia educacional. Y eso es un reto porque hay que cruzar un puente, ¿verdad? El docente está aquí y dice, no, es que esta es mi forma y así es como yo he enseñado 20 años. Entonces agarra el nuevo a veces y dice, no, es que así es como se... Y, ¿verdad? Más allá de eso, podemos ir innovando, podemos ir tomando en cuenta estas investigaciones poco a poco. No tiene que ser abruptamente, no tiene que ser algo forzoso, no tiene que ser algo que usted diga me están imponiendo. En Costa Rica, el programa de español de primer ciclo contempla los principios la enseñanza de la lectura de Stanislas Dayan y los pone ahí, pero a veces eso no es, ¿verdad? No es tomado como debería ser tomado. Entonces, dificulta y estamos teniendo muchos niños, anteriormente era en segundo grado repitente, ahora en primer grado, pues hay una cantidad de niños repitiendo primer grado porque no están logrando ese proceso y como obligatoriedad nuestro sistema ya lo está haciendo, es que el niño aprenda a leer y escribir en primer grado o logre pues por lo menos lo básico y se hace también una nota numérica, no sé en sus países cómo será, pero aquí en Costa Rica así se está haciendo. Y lo que yo he observado un poco y he escuchado un poco también de las docentes es que eso mejora un poco, ¿verdad? Porque también en los papás, cuando no hay un número, cuando hay ¿cómo se dice? Una evaluación, ¿verdad? Sumativa o bien, ¿verdad? Que no es cualitativa, entonces el papá, ¿verdad? Empieza a preocuparse un poquito más, pero lejos de a veces ayudar, en sentido de, ¿verdad? Más un poco haciendo crítico del asunto, lo que hace a veces el papá también es ignorar. Dice, bueno, no aprendió, ¿verdad? Que se quede, que repita. Y más allá de repetir un grado, ¿verdad? Más allá de repetir un grado, lo que a mí me preocupa más en esto es que si fuese que el siguiente grado se le da más apoyo al niño para que logre eso, uno dice, está bien, pero
repite y vuelven a caer en lo mismo, ¿verdad? El niño otra vez no se le da el apoyo, otra vez el niño, entonces empieza a dar un proceso de que el niño claramente se va quedando rezagado. Y entonces lo que hace después es que le empiezan a aplicar algunas adecuaciones, empiezan a buscar ahí cómo, y ¿verdad? Entramos en otras situaciones más complejas para el niño que realmente no se deben yo siento que a veces no deberían de ocurrir. Alguien me dijo aquí, dice, en mi caso, vamos a leer los comentarios. En mi caso, siempre antes de iniciar las clases damos una explicación del método que se utiliza. Excelente, Liz, me parece excelente. Para que para que sean nuestros colaboradores en equipo y jalando el mismo ritmo a beneficio del niño. Siempre, y esto en nuestro país, el Código de Niñez Adolescencia lo establece, ¿verdad? En el número 5 te dice, bueno, el interés superior del niño tiene que ver mucho de esto, ¿verdad? Que todos siempre lo hagamos partiendo de que el mayor beneficiado, el que va a recibir todo esto, va a ser el niño o la niña, su defecto. Profe, mil gracias por todas sus enseñanzas. Nos vemos en el próximo live. Con todo gusto, Ángela. Nos puede compartir esa diapositiva. Eso sí le quedó mal porque las tenemos en Canva, pero ahí por lo menos ustedes toman algunas ideas. Excelente aporte, excelente charla, con mucho gusto. No podemos dejar de lado la actualización y adecuar el método según las necesidades del niño. Eso es muy importante, validarlo, ¿verdad? Tenemos muchas formas, muchas cabecitas, todas con un cerebrito ahí, sin dejar de lado que el mismo procesamiento llevan a cabo todos los cerebros, ¿verdad? Respetando siempre ese ritmo de aprendizaje y esa construcción, pues que quisiéramos tener, pero no es así, individualizada. Desde Colombia, un saludo hasta Colombia. En Colombia se usa la metodología Aprendamos Todos a Leer, que fue, bueno, la usa Fundación Luque y también desarrollada por el Banco Interamericano de Desarrollo. La recomiendo 100%. Ojalá la estén utilizando siempre. En Perú, hasta segundo grado se considera para consolidar lectura y escritura. En Costa Rica, el programa así lo establece. Costa Rica se hace una primera unidad, una segunda unidad y ya en tercer grado, en teoría, se va consolidando. Pero lamentablemente, el contexto escolar, ¿verdad? Tiene ya sus complejidades, tiene ahí sus dicotomías. Entonces, lamentablemente, no ha funcionado como es o no ha funcionado como se quiere, pero tiene que ver mucho también el rol que cumplimos los docentes en nuestra mediación pedagógica y lo que queremos en esta edad tan importante o en este nivel tan importante. En el sistema público dice, en el sistema público se presentan muchas dificultades, un montón, Liz, un montón, pero yo le voy a decir algo, vea, lejos de problematizar, tenemos que buscar soluciones, ser creativos. Eso es algo que a mí me encanta la neurociencia educacional. Cuando llevé neurodiversidad, que también saqué el diplomado en neurodiversidad, yo decía, es que lejos de nosotros ver siempre algo como un problema, nuestro cerebro creativo tiene que buscar soluciones. Y las hay, pero eso requiere esfuerzo y es lo que a veces no queremos. Entonces, si tenemos todas estas complicaciones, y yo sé que el docente en el aula, pues a veces, como ¿verdad? Llevamos a veces a trabajo, entonces realmente yo sé que de una u otra forma podemos más y más, y yo sé que se está haciendo, ser creativos en este proceso. Un saludo desde Guatemala, muchas gracias María Godínez, para mí es un gusto compartir hasta Guatemala. Tuve la dicha de estar hace un tiempo atrás de este mismo tema en un seminario de lectoescritura con una investigadora mexicana en Antigua Guatemala. Fue una experiencia enriquecedora y de ahí yo me apasioné más todavía con esto de la lectoescritura. Excelente programa, todos, aprendamos todos a leer. Y María nos hace otro aporte y dice, el trabajo debe darse desde el nivel interactivo, ¿sí? Interactivo yo siento que se está como aflojando bastante. Se trabaja desde ese momento, cada nivel de la conciencia fonológica estaríamos mejor en primer grado. Es casi que evidente, pero en preescolar no se está trabajando conciencia fonológica. El niño llega a primer grado y vea, yo me sorprendo porque hay maestras que usan todavía prestamiento a primer grado, cuando si el niño pasó por materno y transición, ¿verdad? Entonces, en este nivel se debe instruir a la familia sobre la lectura emergente, esa palabra, muchas gracias, la lectura emergente, para comprender que desde edades tempranas empezamos a desarrollar esas habilidades. La repitencia no es la mejor solución, ¿no? Pero es como la solución más rápida, ¿verdad? El docente dice, no, el que no aprendió a leer, repite. Y es como la forma también de que el papá lo obliga, ¿verdad? Como, no sé ni a qué, porque a veces yo siento que cuando decimos eso en el aula, al papá lo deja un poco como, y como ahora que saco magia o cómo resuelvo, porque es darle al papá, yo siempre le decía a las mamás,
y criticaba mucho eso. Es que es muy fácil decirle, va a repetir, no, deme, sí, ok, pero entonces, ¿qué hago yo? Deme orientaciones, explíqueme. Y el papá le cuesta también a veces, ¿verdad? Porque él siente que también faltaría el respeto al docente cuando le dice, bueno, explíqueme entonces qué puedo hacer, maestra, cómo puedo yo, o cómo le puedo ayudar. Hay papás que están dispuestos. La repitencia no es la mejor solución, comparto su opinión, llegué tarde a la charla, no se preocupe, pero veré lo que me faltó. Me encanta la idea de buscar soluciones en vez de que eso es muy relevante y yo, ¿verdad? El sistema educativo necesita eso, necesita definitivamente eso. El proceso de la escritura debe abarcar los 3 primeros años, correcto. Nosotros debemos ser agentes de cambio. Muchas gracias por esas palabras, ¿verdad? Porque cuando yo inicié esta página y empecé a compartir todo lo de neurociencia educacional, eran críticas, ¿verdad? Eh, constructivas, porque vieras que me ayudaban a mí a investigar más y a poder fortalecer más mi conocimiento y poder también facilitar todo esto que hay ahora en la investigación y buscar y buscar y buscar referencias, porque cada vez que alguien me ponía una crítica, yo le ponía una referencia. Ese es el autor, de aquí sale esta idea, de aquí surge esto. Entonces, ha beneficiado, ha ayudado a ser agentes de cambio y eso es el neuroeducador, un agente de cambio que consolida más y más todo esto que hoy en día, aunque es abierto al público, muy poco lo quieren escuchar o muy poco lo quieren conocer. La didáctica es muy importante, hay que ser muy creativos, sobre todo ahora con los niños que estamos manejando. Tenemos un gran reto pedagógico, el docente no puede, jamás va a llegarle a la tecnología en el sentido de imitar los colores, las imágenes, todo esto, ¿verdad? Que tenemos hoy en día, pero sí hay que hacer a los papás un poquito a veces de jalarle un poquito las orejas en el sentido de también explicar desde la neurociencia educacional el daño, tenemos chicos con, vea, rezago en el lenguaje, para no decir otra palabra, niños que no desarrollan el lenguaje a raíz de que están interactuando mal con los dispositivos móviles. Entonces, todo esto lo explican neurocientíficos y lamentablemente se está afectando mucho. Dice, sería interesante hablar en un próximo live sobre el tema de la inclusión. La inclusión. Cuando yo lleve el diplomado en neurodiversidad, antes de hablar de inclusión, tenemos que conocer el concepto de neurodiversidad. Hay un libro de Armstrong, creo que se llama El poder de la neurodiversidad. No se puede hablar de inclusión si no se sabe, si no se comprende la neurodiversidad. Y más allá de una queja de que si los niños tienen que estar en el aula regular o no, si tienen que existir las aulas integradas o no, y tienen que, porque ese es el dilema aquí en Costa Rica hoy en día, ¿verdad? Que entonces volvamos, todo eso empieza a ser otra vez un debate, ¿verdad? Pero antes de hablar del tema, tenemos, el que va a debatir ese tema o el que va a discutir ese tema tiene que saber de neurodiversidad. Y después podemos hablar, después podemos como discutir el tema. Porque claramente, evidentemente, hay más niños hoy en día, o hay más estudios, o hay más casos, posiblemente porque tenemos, obviamente, ya más investigación y más tecnología avanzada de niños con ciertas condiciones que lamentablemente, ¿verdad?, están en el sistema regular y no los estamos atajando bien. Estamos siendo hay una situación compleja a nivel educativo y hay ¿qué pasa? ¿Qué se está haciendo hoy en día? Se está culpabilizando. Entonces la culpa es del papá, la culpa es del maestro, la culpa, vean, hasta inclusive del niño se dice. He escuchado yo profesionales de educación diciendo es que es culpa del niño. Entonces es grave, muy grave, grave, porque eso tampoco es, ¿verdad? Tampoco no tenemos que estigmatizar o no tenemos que ver de manera negativa el tema de inclusión. Y cómo esto impacta en la educación, ya que todos los docentes no están capacitados. Es parte de lo que, bueno, no sé si eres de Costa Rica, Ángela, creo que sí, es parte de lo que se va a evaluar en las pruebas de idoneidad docente el próximo año, la neurodiversidad, ¿verdad? Para afrontar los diferentes casos de niños que llegan con diferentes barreras, ¿verdad? Que cuando hablamos de discapacidad hablamos de barreras del entorno, pero más allá del niño como tal, de ver al niño como la situación, hay que validar también el entorno social, el entorno educativo, ¿verdad? El docente como tal, porque a mí me llevó a investigar de todo esto de la escritura una niña en condición de discapacidad, sin yo saber del tema de discapacidad, y me llevó a estudiar educación especial esa niña. Yo dije, si yo tengo que estudiar educación especial por esta niña, lo voy a hacer. Eso yo personalmente, yo tomé esa decisión, ¿verdad? Pero es algo que yo tampoco puedo decir, bueno, ella también va a compartir mi misma idea, que esto no, jamás, no es como, no se pretende esa idea, sino más bien, ¿verdad? Como también yo pretendo sensibilizarme más y más en búsqueda de soluciones, caemos a lo mismo.
Dice, el método natural integral es fonético, el niño aprende fonemas y grafemas, luego fusiona sonido, aprende a leer primero y luego a escribir, es muy rico en todo sentido, excelente. Muy enriquecedor porque realmente son, como les decía, si nos apoyamos con todas esas investigaciones, es enriquecer nuestro quehacer pedagógico y hacerlo mucho mejor. ¿Podría ayudar la autora Emilia Ferrero? Claro, ¿verdad? Obviamente que sí. Eso es algo que yo he leído de esta autora y fue la primera que leí en el primer curso de la universidad, me acuerdo, ¿verdad? Cuando ingresé a la Universidad Nacional a estudiar primer y segundo ciclo de pedagogía, quien leímos nosotros fue Emilia. Entonces, es comprender, ¿y qué hice yo? Bueno, como les digo, siempre trato de enriquecer mi mediación pedagógica con todos esos aportes, no quiero invalidar ninguno de ellos, no quiero decir que este está mal, que este está bueno, porque eso no es, el educador no está para eso, nosotros no estamos para ver, ¿verdad? Cuáles son las manzanas podridas, cuáles son las manzanas, no, más bien, si eso me ayuda a mí y enriquece mi mediación pedagógica, qué bueno que el maestro o la maestra se interese por eso y en ese seminario de Guatemala también fue de esa autora que se habló muchísimo. Se me olvidó aclarar que los sonidos, ellos los sacan según su contexto. Es muy importante contextualizar. Se está dejando de lado mucho el contexto a la hora de alfabetizar. No queremos conocer la vivencia familiar del niño, no queremos conocer su entorno. Hacemos un escudo entre la escuela y el hogar y la familia. Y vean, eso genera un impacto muy negativo, ¿verdad? Genera un impacto muy negativo. El docente sí o sí tiene que escuchar un poco cómo es el entorno de ese niño, si realmente, ¿verdad? Está expuesto, como les decía, el concepto de pobreza léxica, para que así usted pueda entonces minimizar una condición o una dificultad. Desde ahí usted ya minimiza. Usted dice, bueno, Mario, Pedro y Juan en su casa nunca van a escuchar o ver libros, ¿verdad? Porque su condición es esta. Entonces yo voy a exponerlos al libro, voy a poner en su entorno lectura y voy a enriquecer eso, voy a hacer que el aula pues haga un proceso en él, ¿verdad? Entonces, pero si yo digo no y el niño no, lástima, no sabe, no aprende o no, o es problema, todo eso no es lo que uno esperaría, ¿verdad? O no es lo que uno quisiera realmente que suceda, pero se está dando. Entonces, vamos a ir cerrando. Quiero agradecerles y si no hay alguna otra consulta, alguna duda, ha sido muy provechosa esta tarde, bastante enriquecedora para aquellos que han comentado y realmente yo muy emocionado, ¿verdad? De seguir compartiendo. Prontamente voy a hacer algún tipo de taller, capacitación otra vez para volver, anteriormente lo hacía donde les comparto un poquito más de materiales y recursos. Hay unos recursos que también tengo disponibles en mi página, lamentablemente sí son para Costa Rica, porque mucho de este material es en físico, entonces el material que es en digital yo lo comparto en mi canal de Telegram, Aprender a Leer, Escribir Divertido, Neuroeducación, ahí comparto de todo tipo de material, pero también, ¿verdad? En la web podemos hoy en día encontrar mucho, mucho, mucho. Les agradezco por seguir la página y espero que podamos seguir teniendo esas pláticas que son enriquecedoras en todo nuestro entorno pedagógico para los que somos docentes y también yo esperaría más participación y si en algún momento hago algún tipo de, ¿cómo se llama?, de charla o algún tipo de, esperaría que podamos invitar a padres y madres de familia, ¿verdad? Porque siempre el objetivo de esta página nace de ese interés, ¿verdad? De ayudar a los papás y a las mamás, porque yo empecé a detectar, no todos, quiero aclarar, pero empecé a darme cuenta cuando escuchaba a las mamás, ¿verdad? Llegaban con niños de cuarto, de tercero, de quinto, sin saber leer y escribir y alfabetizar niños a esa edad. Y yo les preguntaba, siempre les hacía como un historial educativo, ¿verdad? Entonces les decía, ¿qué pasó en primero? Cuéntenme. Entonces ya me empezaban a contar. Vea, si yo hiciera un libro de todos esos relatos, nos quedaríamos muy sorprendidos de lo que uno escucha, ¿verdad? Desde la visión de los papás. Y lo que me da, al final, a lo que llegué a la conclusión fue de que básicamente se ignoraban, ¿verdad? Las condiciones del niño y muchas veces el docente o la docente que acompañaba veía muy lejos al padre de familia, lo veía muy lejano o muy, tal vez no capaz de acompañar al niño o la niña. Entonces yo les preguntaba, ¿alguna vez la maestra, verdad? Esto puedo decirles que unas 500 mamás, ¿verdad? ¿Alguna vez la maestra le explicó a usted el método de lectoescritura? Empezando por ahí, ¿cómo le iba a enseñar a leer al niño en el aula? No, profesor, nunca. Por allá escuché una voz que me dijeron, sí,
desde el primer día la maestra dijo, voy a usar esto, eso va a ser mi material, esto es la forma, nos comparte algunas ideas, nos manda algunos tips, nos manda algunos videos, nos manda algunas orientaciones, pero de esas 2 o 3. Entonces, empecé a notar esa deficiencia en los padres de familia, pero también noté el interés. Entonces, parte esta página a raíz del interés de los padres y las madres por ayudar a sus hijos. Y en el 2019 que abro la página, ¿verdad? Luego se viene la pandemia y fue más enriquecedor, porque entonces, en ese entonces, cuando fue lo de la pandemia, obviamente las escuelas en muchos de los países cerraron, así que en todo, ¿verdad?, el mundo, y se aprovechó al máximo el recurso que se daba en la página, se aprovechaba al máximo. Mucho recurso, mucho material. Yo hice canciones o videos de cada una de las letras, grababa, hacíamos mucho, ¿verdad? Y todo ese material está aquí. Ustedes lo pueden buscar ahí en videos de cada letra, de cada fonema, ¿verdad? Usando el so de las letras, usando, aprendamos todos a leer, usando diversidad de recursos que hay y uniéndolos para poder ayudar y acompañar a muchos padres de familia. Y después me decían, vieras cómo me sirvieron los videos, porque se los ponía ¿verdad?, a Juanito, y él todo emocionado, todo encantado, escuchando la canción de la letra A, una canción sencilla que duraba menos de 1 minuto. Hacía que el niño interiorizara la A, el grafema fonema, ¿verdad? Y como tal empezar a construir el aprendizaje, sin ella tener que estar ahí, ¿verdad? Haciendo un proceso tedioso, monótono, aburrido, sino más bien un proceso un poco más agradable en el entorno que estábamos viviendo, porque era pandemia y pues la idea no era asfixiar al niño en la casa y pensar que la escuela era la casa, sino más bien pues que aprovechara ese espacio, ese momento en familia de aprender. Entonces, vean ustedes cómo todo eso tiene un impacto en las familias, en el hogar y obviamente pues al final todo el producto se lo llevan los niños y las niñas, que son a los que queremos beneficiar. Con mucho gusto, Roxana, para mí es un placer poderles compartir esta tarde. Espero que sigan dándole, ¿verdad?, likes a todas las, para que lo de los likes no es porque yo quiera que tener 1000 likes, porque yo no soy, ¿cómo se llama? Influencer, ni quiero ser youtuber, sino más bien para que después no se pierdan todas las, ¿verdad?, lo que vayamos a compartir, porque Facebook cuando detecta que usted no le da like a las publicaciones, la página le va a desaparecer de su muro, obviamente, ¿verdad? Porque ve que no hay interés en ella. Entonces, si usted le da like a las publicaciones, la página siempre le va a seguir apareciendo y los en vivo le van a seguir apareciendo. Pero básicamente es por eso que estoy pidiendo, ¿verdad?, que ustedes puedan darle like. Si hay alguna otra pregunta, algún comentario, quedo a sus órdenes y si no, vamos a ir finalizando.